El cuarto y último grupo de las obras extraordinarias del Espíritu Santo son los dones intelectuales. Con dones intelectuales nos referimos a las capacidades o cualidades que residen en la mente y la forma en la que ésta percibe y entiende el mundo que lo rodea, puesto que es una realidad que todos estamos en el mismo entorno, en el mismo mundo, pero no todos percibimos de la misma forma este mismo mundo. Y la diferencia se encuentra en las capacidades intelectuales. Como hemos repetido mucho ya, estas cualidades se suelen encontrar en todos los seres humanos en una medida promedio que el Señor quiso poner. Sin embargo, también por la operación ordinaria del Espíritu Santo, estas cualidades son llevadas por encima del promedio para operar las cosas que el Espíritu Santo ha querido en algunas personas. Así que vamos a ver pues el Espíritu Santo en las cualidades intelectuales y vamos a considerar estas en tres partes. Primero vamos a considerar las cualidades intelectuales, luego vamos a considerar las cualidades artísticas para por último ver las cosas sagradas. Nuestro primer punto es pues las cualidades intelectuales. Y hermanos, como hemos venido repitiendo una y otra vez a todo lo largo de esta subsección de las operaciones ordinarias del Espíritu Santo, el testimonio de la Escritura nos enseña que nuestra condición humana es que somos faltos de entendimiento. Ya veíamos en Jeremías 10, 14 y 15 que nosotros somos faltos de entendimiento. No tenemos capacidades por nosotros mismos a causa del pecado. El pecado ha entorpecido nuestra mente, ha entorpecido nuestras capacidades para hacernos lo que somos. Y entonces, ¿cómo ha habido tantos avances tecnológicos hasta el día de hoy si somos torpes en nuestra capacidad? ¿Cómo es que ha habido entonces tantos filósofos y tantos sabios si dice la Biblia que no tenemos entendimiento? Bueno, nuevamente el testimonio de Dios respecto a estas cosas es que todo esto que ha ocurrido y aquellos personajes que han sobresalido en sus cualidades intelectuales ha sido a causa de que Dios soberanamente ha escogido dar a algunos más sabiduría para hacer bien al resto de la sociedad. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 2, el versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Miren, hermanos, dice el texto, el Señor da la sabiduría. De entrada nos está diciendo que no se encuentra en el ser humano. El Señor es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ninguna de las condiciones económicas ni sociales dan a luz a las personas inteligentes ni a los sabios, porque muchas personas piensan que los sabios, los genios o superdotados van a venir de personas o de familias
en condiciones económicas altas o en estratos sociales altos, pero la experiencia nos ha demostrado que esto no es así. Una persona con estos atributos puede venir de cualquier condición socioeconómica que pueda haber. Tampoco el haber nacido en una noble cuna, ni el haber tenido la mejor educación del mundo hace a una persona sabia o inteligente. Ni siquiera el haber nacido y crecido en una biblioteca forman a un intelectual o a un entendido. Esto no es así. Miren a tantos príncipes y reyes a lo largo de la historia que recibieron la mejor educación que existía en su época y que fueron los personajes más insensatos que podía haber probablemente en su época. Pero esto nos está demostrando entonces que la educación, la mejor educación, no provee por sí misma la sabiduría, ni provee por sí misma la inteligencia. Miren también a tantos ricos que recibieron también educación en las más costosas escuelas que existen, y esto no les ha hecho sabios ni inteligentes. Algunos han aprendido algunas sagacidades, pero la inteligencia y la sabiduría no vienen por sí mismas de estas cosas. Y miren tantos bibliotecarios, hermanos, que no significa que son grandes intelectuales y filósofos. Así que no hay una fórmula para forjar a un sabio. Ustedes pueden tomar a alguna persona y desde pequeña criarla en una biblioteca, y eso no significa que será inteligente o será sabio. Tan solo piensen en ustedes mismos. Si hoy se fueran a vivir a una biblioteca, ¿pasarían el resto de sus vidas leyendo y bebiendo el conocimiento con gusto y placer? ¿Lo harían? La mayoría de nosotros diríamos, no. Lo que entonces, hermanos, nos está señalando que aquí hay soberanía, que aquí hay una intervención que no ocurre en todos. ¿Cuántos de ustedes amaron las matemáticas o la gramática en la escuela? ¿Las amaron ustedes? ¿Se fijan que no? ¿No se nos dan estas cosas intelectuales? Esto solo viene de Dios. Dios se las da a algunos. A algunos les da ese aprecio por ese conocimiento que a otros no se les da. Solamente Dios es el que provee, pues, la sabiduría a quien Él quiere, pero también a quien se la pide. Porque miren ahí Salomón. Dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 10, les leo. Dice Salomón hablando: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Salomón, como saben ustedes, le ha pedido al Señor la sabiduría.
Y el Señor le da la sabiduría y además también le da las riquezas, porque hermanos, aunque se puede asociar regularmente que las riquezas siguen a la sabiduría, no siempre es así. De hecho, la mayor parte de las veces no es así, porque la sabiduría, hermanos, en su sentido muy básico y llano, no se trata de la sagacidad para los negocios, sino principal y esencialmente del entendimiento, de la moral y de todas las cosas en nuestro alrededor y en la tierra. El Señor en este caso ha querido dar a Salomón tanto sabiduría como riquezas, y Salomón entonces viene a ser conocido aún entre los incrédulos como el hombre más sabio sobre la tierra. Y después del rey David, no hay rey de Israel más conocido que Salomón, y esto por la sabiduría que Dios le dio. Y observen pues la manera en que la Escritura deja claro el testimonio de la procedencia de la sabiduría del hombre, aún del hombre más sabio de la tierra después de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde provino su sabiduría? Miren que la Escritura se encargó de dejarnos testimonio de que esa sabiduría que tenía ese hombre tan sabio venía de Dios y de ningún otro lado, ni de ningún otro lugar. No fue que Salomón creció en una biblioteca, ni fue que él andaba de viaje por todos lados, se iba conociendo y aprendiendo. No era que tenía los mejores maestros de la época, no. Dios le dotó de sabiduría en una operación especial del Espíritu Santo. Así es entonces como todo ser humano obtiene la sabiduría, y que nosotros no se nos den esas cosas, hermanos, es porque todos nosotros, miren, y de hecho, nótenlo, la mayoría de nosotros, somos la gran mayoría de nosotros, los que estamos en el promedio o debajo del promedio. Y son una minoría muy pequeña aquellos que sobresalen. Son tal vez el 1% de toda la población o menos. Esto nos señala claramente a que allí hay soberanía, allí hay una decisión soberana de parte de Dios sobre a quién darle esa sabiduría. De manera que sí, es Dios quien en su gran amor y en su gracia común también da la sabiduría y la inteligencia a los impíos. Y esto lo hace para que estos aporten el orden y el bienestar aún para las sociedades impías. Porque Dios a través de esto también preserva a la humanidad. Imaginen que Dios dejara a una sociedad sin personas con inteligencia superior o mayor a la del promedio. ¿Qué ocurriría? Esa sociedad terminaría destruyéndose a sí misma en muy poco tiempo. Entonces el Señor, queriendo preservar en su gracia común a las naciones, les levanta hombres sabios que sean sabios en una cosa o en otra cosa, en una disciplina o en otra, y estos aporten a la sociedad, aporten el orden a la sociedad o los avances necesarios para que la sociedad pueda subsistir. Y es una de las formas en las que la gracia común de Dios preserva a las naciones. Pero pasemos a nuestro siguiente punto, que en este caso son las cualidades artísticas, hermanos. Otro grupo de dones que son claramente dados por la autoridad divina en la operación ordinaria del Espíritu Santo son las habilidades artísticas
de las que muchos carecemos. Y estas habilidades artísticas, aunque cuentan ciertamente con una conexión inseparable a nuestro cuerpo, parten de nuestra mente. Estas habilidades artísticas Dios las pone de manera soberana a algunos, en algunos y en otros no. ¿Cuántas veces ustedes han tratado de hacer un dibujo de un rostro y les queda como una papa con ojos? ¿No es cierto? Noten entonces que no tenemos esas habilidades artísticas, ¿cierto? ¿Cuántas veces ustedes han tratado de hacer un dibujo de un paisaje y parece, en el mejor de los casos, una obra de cubismo alocado? ¿Han intentado ustedes hacer un dibujo de un paisaje o con pinturas o acuarelas? ¿Y cómo les queda? Muchas veces, hermanos, los dibujos que hacen los niños en el kinder y en la primaria no difieren mucho de los que seguimos haciendo nosotros hoy en día, ¿no es así? Porque no poseemos esas cualidades y esas habilidades artísticas. La verdad es que nos queda medio feo. ¿Han intentado ustedes hacer alguna pintura? Y uno las ve y dice, ¿qué chiste va a tener? Pero hermanos, inténtenlo y van a observar que es algo realmente complicado. Y repito, no se trata de la mano, no es una habilidad que está en la mano, es algo que parte de la mente. ¿Por qué? Porque el que está dibujando está pensando, está diciendo, si le hago esta línea más para allá, el hombro le va a quedar muy grande. Pero se fijan, nosotros no lo pensamos, nosotros nada más estamos ahí queriendo hacer el contorno y dibujando, y nos queda la mano bien grande y el cuerpo chiquito y nos queda todo desproporcionado. Y ya hasta que lo vemos, entonces ahora sí pensamos y decimos, ay, nos salió esto mal, me estoy explicando. Pero son cosas pues que residen en la mente. ¿Alguna vez ustedes han tratado de hacer alguna escultura? Aún hasta de plastilina, hermanos, ya no digamos una de mármol o de lo que sea. Han tratado de hacer aunque sea una figura de plastilina. ¿Y cómo les queda? No nos queda todo feo, hermanos. ¿Por qué? Porque por lo general, noten, a la gran mayoría de nosotros no nos son dadas estas cualidades. Pero observen, hermanos, en algunos de los museos europeos más importantes y encuentran esculturas, hermanos, tan impresionantes. Hay una escultura de un pescador, hermanos, que tiene en su mano la red y la red literalmente está esculpida. Literalmente, hermano. Es impresionante, cuadro por cuadro y lazo por lazo está esculpida la red. ¿Podemos hacer nosotros algo así? No, hermanos. Ahora, ¿puede alguno de ustedes o han intentado alguna vez escribir un poema, por ejemplo? ¿Y cómo les queda? Allá cuando estábamos en el mundo, íbamos a las escuelas socialistas públicas, nos ponían a escribir calaveritas, ¿no es así? Y era lo más artístico que hubiéramos podido hacer en cuanto a los poemas. Pero, ¿han intentado escribir una canción? A muchos de ustedes ni siquiera les surgió el deseo. ¿Se fijan? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Alguna vez han tratado de dominar un instrumento musical? Noten pues que todas estas cosas, hermanos, no son intrínsecas en nosotros, sino que el Señor las da y las provee. Y podemos ver en nuestra propia experiencia que es Dios quien da todo esto. Y
que lo que Dios nos dice es verdad, porque Él dice que tales cosas no son parte de las habilidades naturales de los hombres, sino que solo son dadas a algunos cuantos. Y esto es lo que encontramos en el Éxodo 31, les voy a leer del 1 al 6, dice Éxodo 31, 1 al 6. Habló el Señor a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Miren, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Fíjense, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todos, sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Así que aquí encontramos, hermanos, pues que todas estas cosas, observen, vienen de Dios. Todas esas cualidades artísticas aún provienen de Dios. Dios las da. Y si ustedes observaron, aquí se nos está hablando de una llenura del Espíritu Santo. Observen, una llenura del Espíritu Santo bíblica y que no involucra lenguas, ni involucra temblores, ni involucra emociones, ni gritos, ni saltos, porque dice el Señor, yo lo llené del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo este hombre? Se puso a esculpir, a trabajar el oro, la plata. Qué impresionante, ¿no? La Escritura nos habla de que el Señor llenó, por lo que entonces observen que esta llenura no tiene efectos ni fines santificadores, sino que es una dispensación de la operación ordinaria del Espíritu Santo, reforzando y exaltando las cualidades ingeniosas y artísticas en el caso de Bezaleel. Cito ahora al pastor puritano John Owen en cuanto a esto. Nos dice: también comunicó dones intelectuales para ser ejercitados en y sobre las cosas naturales y artísticas. Así dotó a Bezaleel y a Aholiab de sabiduría y habilidad en toda clase de trabajos elaborados sobre todo tipo de cosas para construir y embellecer el tabernáculo. Si Bezaleel era un hombre que se había entregado previamente a la adquisición de esas artes y ciencias, es algo totalmente incierto. Pero Dios realzó, mejoró y fortaleció las facultades naturales de su mente para percibir y comprender todas las elaboradas obras mencionadas en ese lugar, y la habilidad para imaginárselas, miren, y disponerlas en el orden diseñado por Dios mismo. Y por lo tanto, aunque la habilidad y la sabiduría mencionadas no difieran en especie de las que otros alcanzarían por la industria, él las recibió por un soplo o inspiración inmediata del Espíritu Santo, en cuanto a este grado, al menos del que se le hizo partícipe. Termina la cita. Noten entonces, pues, hermanos, que es el Señor quien dota de estas cualidades artísticas a quienes Él quiere, y con los fines y propósitos que Él ha determinado. En este caso que leímos, el fin y el propósito es la construcción del tabernáculo y todas las cosas que van en él. Imaginen que ustedes les pone
el Señor, a ver, ustedes construyan el arca, hagan el primer querubín allí, escúlpanlo. ¿Cómo les va a quedar, hermanos? Y dado que era algo para Dios y que tenía que ser bello, tenía que ser algo que evocara admiración, el Señor le capacitó a estos varones con esa habilidad y esa sabiduría. Ahora, el Señor pone en otros algunas medidas de esa misma gracia, de esa misma capacidad, que en la medida en la que ellos van ejerciendo esas cualidades, ellos van incrementando su habilidad. ¿Me explico? Pero ya está en ellos algo que se puso, una medida que se puso para que pudieran hacer todas las cosas. Como dice el pastor puritano, esto no significa que las cualidades intelectuales no sean perfeccionadas por el ejercicio de ellas. De hecho, lo son. Pero como hemos visto, es porque Dios ya puso el don en una medida básica y es responsabilidad del hombre cultivarlo hasta que crezca. Aún desde pequeños a los niños se les van viendo algunas cualidades, bueno, los que las tienen, ¿verdad? Algunas cualidades para una cosa o para otra cosa. Y es por eso que cuando desde niños se les fomenta que practiquen esas cualidades, cuando son de grandes se vuelven personas virtuosas en tal cosa, no por la práctica en sí, sino porque ya traían ese don que el Señor les dio. Así que si Dios puso un don ordinario en ustedes, pues es responsabilidad suya ejercitarlo y alimentarlo para que crezca y que se perfeccione. Porque ciertamente Dios es el que coloca todas estas cosas. Y miren también cómo ha sido Dios quien ha dado el ingenio y la inventiva a todos aquellos que han aportado todos los avances de la tecnología, dice el versículo 4, para inventar diseños. Fíjense, ¿cómo se llama hoy en día ese oficio de inventar diseños? Hoy le llaman ingeniero, ¿verdad? Pero aquí dice que el Espíritu le dio ese don, esa sabiduría, esa inteligencia para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio, de piedras para engastarlas y en muchas otras cosas. Por lo que entonces todos aquellos inventores que han hecho pues muchos inventos que hoy en día utilizamos todos los días, el Señor les dotó en su soberanía de esa capacidad en su mente para que pudieran llevar a la tarea y al hecho, a consolidar lo que ellos tenían en la mente, porque es una realidad que muchas personas pueden tener muchas ideas. Oh, si hiciéramos algo así, pero ¿cómo? No, pues sabe. ¿Sí o no? Alguien dijo que sería bueno, por ejemplo, que solamente trajéramos nuestros aparatos y en cualquier lado nada más lo pusiéramos así al aire y solo se cargara, digamos. Suena muy bien. ¿Y cómo? Y la mayoría de nosotros nos quedamos, no, pues sabe.
Pero Dios le da la capacidad a algunos y ellos empiezan a pensar, bueno, es que hay magnetismo aquí, hay esto, hay lo otro, si ponemos esto, si ponemos lo otro, y lo logra. ¿Me explico? Es claro entonces que todo eso viene de Dios. El Señor le ha dado esa sabiduría que no nos la dio a nosotros. Así que, hermanos, esperando que haya quedado lo bastante claro en cuanto a la forma en la que el Señor soberanamente dispensa esta sabiduría a todos los que Él ha querido, creyentes o incrédulos, y estos dones. Entonces veamos por último, hermanos, aquellas cualidades intelectuales que el Señor da, pero ahora para las cosas sagradas. Porque todo lo que hemos visto ahora han sido las cualidades intelectuales puestas al servicio, sí, de la sociedad y de las cosas en esta tierra. Pero Dios también, hermanos, capacita intelectualmente a los suyos para las cosas sagradas. Hemos hecho esta distinción aquí no solo siguiendo a los puritanos, sino también porque estamos convencidos de que la Escritura separa estas operaciones ordinarias para obrarlas únicamente, en este caso, a los creyentes. Es decir, estas capacidades y cualidades intelectuales de las que vamos a abordar ahora no se dan en los incrédulos. Las dos anteriores sí. En las dos anteriores se les da a impíos e incrédulos. Pero lo que vamos a abordar ahora es algo que el Señor da exclusivamente a los creyentes. Y vamos a tomar el ejemplo más claro, que es la operación del Espíritu de Cristo para capacitar a los creyentes para la predicación de la palabra. Sí, la operación del Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo para capacitar a los creyentes para la predicación de la palabra. Esto, hermanos, es una operación también del Espíritu Santo, porque ¿han intentado ustedes preparar un sermón? ¿Han intentado ustedes dar una predicación de la palabra de Dios? ¿Es algo fácil? ¿Es algo que cualquiera puede hacer? ¿Es algo que, como dice el mundo, nada más con querer, entonces se puede hacer? Muchos de ustedes habrán experimentado, sobre todo en los lugares de donde el Señor los sacó, que se les ponía a predicar. ¿Y qué hacían ustedes? Pues si hacían caso, nada más estábamos ahí hablando y repitiendo las mismas cosas, ¿no? Pero, hermanos, este es un don. Es una operación que el Espíritu hace o opera, válgame la redundancia, en la mente, en el intelecto de aquellos que el Señor ha determinado y ha señalado para la predicación. Y es la razón por la que estos varones que el Señor escogió, cuando nos están exponiendo la palabra, nosotros podemos oírla, entenderla y creerla, y esta palabra opera en nosotros y es un mensaje, es una predicación que edifica nuestras almas. Pero háblenle a cualquier otra persona, yo sin demeritar a nadie, y que intente hacer lo mismo y pregunta, ¿nos edifica de igual manera? ¿Nos notamos las mismas cualidades y las mismas capacidades de parte del Señor en esa parte? No. El Señor pues otorga de manera
particular una gracia, un don, una operación del Espíritu Santo en el intelecto del que ha de predicar para que pueda ordenar sus ideas de modo que pueda exponerlas claramente y en una secuencia comprensible. ¿Me explico? Porque podemos encontrar personas, y yo no sé si ustedes lo vieron, pero en los lugares de donde el Señor nos sacó, había predicadores que empezaban hablando del ayuno y terminaban hablando de los tatuajes, por ejemplo. Y de ahí pasaban de un tema a otro y a otro y a otro y a otro, literalmente. Así que, hermanos, es algo que el Señor da. Miren el ejemplo de Noé. Dice el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 3. Génesis, capítulo 6, versículo 3, nos dice la palabra del Señor. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hasta ahí. Esta porción de la Escritura, hermanos, ha sido grandemente tergiversada y malinterpretada, sobre todo en nuestros días por el evangelicalismo de nuestro tiempo, por lo que primeramente vamos a tratar de explicar el sentido de este pasaje y enseguida vamos a establecer su conexión con la operación del Espíritu Santo en la capacitación para la predicación. Así que comencemos pues con el sentido del texto. Aunque muchos piensan que el texto está estableciendo la reducción del tiempo de vida de los seres humanos, esto no es así. Muchas personas al leer este pasaje dicen, mira, aquí está que cuando Dios dijo, a partir de aquí, todos van a vivir solo 120 años, porque dice el texto, más serán sus días 120 años. Y muchos quieren explicar el cambio de los años de vida de los hombres antiguos a los nuevos a través de este pasaje. Pues ustedes saben que antes del diluvio los hombres vivían 500, 600 años y así. Pero después del diluvio hay un cambio en la vida de los seres humanos. Sin embargo, hermanos, este texto no está enseñando eso, no está estableciendo la reducción de los años de vida de los seres humanos. Primeramente, entonces, debemos advertir que en este pasaje hay un sentido judicial. Estas cosas son dichas en un sentido judicial. Noten el pasaje, si están allí. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahí debemos advertir un sentido judicial, hermanos. Porque cuando el Señor dice, no contenderá, esta palabra contender se refiere a un litigio legal ante los tribunales. Eso es lo que en nuestra versión castellana terminó así. Otras versiones incluso traducen no litigará más mi espíritu con el hombre. Bueno, para los que no saben qué es litigar, es ese oficio del abogado que está litigando en el juicio, está alegando, presentando argumentos en defensa o en contra para ganar el juicio. De manera que el Señor está diciendo, no litigará más mi espíritu con el hombre. No litigará más mi espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu de Dios. Noten, porque esa es otra situación también un poco extraña de nuestra versión castellana Reina Valera. Ustedes encuentran allí
el término espíritu en E minúscula, ¿se fijan? Y en realidad debió ser puesto con E mayúscula, porque allí se está refiriendo al Espíritu de Dios, y es clara y totalmente claro, válgame la redundancia en el texto, pues, y dijo el Señor. ¿Quién lo dijo? El Señor. ¿Y qué dijo? No contenderá mi espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu del Señor. Por lo tanto, este espíritu debió ser con E mayúscula. Ese es otro de los detalles de nuestras reinas valeras. De manera entonces que el texto nos estaría diciendo, no litigará más mi espíritu, el espíritu de Dios con el hombre, porque ciertamente él está inevitablemente inclinado a las obras de la carne. ¿Me siguieron con su vista? Síganme ustedes con su vista y yo les parafraseo este texto. No litigará más mi espíritu, el espíritu de Dios, con el hombre, porque ciertamente él está inevitablemente inclinado a las obras de la carne. Así que sí, hermanos, esa expresión que en la versión castellana dice él es carne, no se refiere a que yo soy Dios y él es hombre. Bueno, ciertamente hay una distinción grande para no estar alegando con la criatura. Pero los eruditos están de acuerdo en que esa expresión carne no se refiere a la carne nuestra, sino a la naturaleza carnal. ¿Me explico? A esa forma carnal de vivir del ser humano. Y el contexto de todo el capítulo que ustedes ya leyeron nos confirma estas cosas, porque noten ustedes que en todo el contexto se nos está hablando de la carnalidad del hombre. Versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, paréntesis aquí cuando dice los hombres se está refiriendo a la genealogía de Caín, a la genealogía malvada, y luego los distingue. 2, y viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? No son los ángeles como muchos han creído. No, aquí los hijos de Dios son la genealogía santa, la descendencia de la descendencia de Set. Esta genealogía santa que venía enseñando Set a sus hijos y de generación en generación pasando la palabra del Señor. Esta genealogía santa es la que son llamados los hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos, vieron que las hijas de los impíos, la genealogía de Caín, eran hermosas y pecaron contra Dios, tomando para sí mujeres, escogiendo entre todos. ¿Por qué pecaron contra Dios? Porque ya el Señor ha establecido, hermanos, que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y al unirse ellos en yugo desigual con los incrédulos, ¿qué está pasando ahí? Están actuando carnalmente. Ellos se dejaron llevar por sus pasiones y entonces fueron y escogieron carnalmente hablando, es decir, tomaron una decisión con motivaciones carnales, terrenales. Esto entonces está manifestando que se estaban conduciendo conforme a la carne. Es como si el texto nos dijera, y los hijos de Dios, la situación se puso tan mala sobre la tierra que hasta los hijos de Dios empezaron a actuar carnalmente. Y dijo el Señor entonces, no litigará más mi espíritu, el Espíritu Santo,
con el hombre, porque ciertamente él está inevitablemente inclinado a las obras de la carne. Es como que el texto nos dice: no continuaré más mis alegatos y mis argumentaciones por medio de mi espíritu, el Espíritu de Dios, contra las malas obras, porque ciertamente ya están inevitablemente inclinados a las obras de la carne. Por lo tanto, como ya les he advertido una y otra vez por medio de mi espíritu que se arrepientan y no se arrepienten, yo ya los he juzgado y los he declarado condenados. Es lo que está diciendo el texto. Miren, repito por último esto, escuchen con atención. Es como si el Señor está diciendo: por lo tanto, como ya les he advertido una y otra vez por medio de mi espíritu, ¿qué es contender? ¿Qué es litigar? Es estarle advirtiendo una y otra vez, alegando en alegatos con él por medio de su Espíritu Santo. Está diciendo el Señor: por lo tanto, como ya les advertí una y otra vez por medio de mi espíritu que se arrepientan y no se arrepienten, yo los he juzgado y los he declarado condenados, y solo les daré 120 años para el cumplimiento de la sentencia sobre ellos. Eso es lo que significa esa misión. El Señor les está diciendo: yo ya los declaré en el juicio condenados, y sus días serán 120 años. El Señor está diciendo: a partir de aquí, en 120 años los voy a destruir. Y esta es la razón por la que aún el mundo evangelical reconoce que la construcción del arca, ¿cuánto tomó? 120 años. Porque el Señor vio la maldad, la juzgó y dijo: están condenados, pero solo les voy a dar 120 años más hasta que venga el diluvio y los destruiría a todos. Es lo que está diciendo ese texto. Y cuando vayamos al Nuevo Testamento va a cobrar mucho más sentido, hermanos, van a ver. Ahora bien, ¿cómo fue que el Espíritu de Dios estuvo contendiendo, estuvo altercando, litigando y argumentando con el hombre impío antes de declarar la sentencia de condenación y establecer la fecha del cumplimiento de esta sentencia de condenación? La Escritura nos responde que fue por medio de la predicación de Noé. ¿Cómo es que el Espíritu Santo estuvo contendiendo con el hombre, litigando, argumentando, alegando con el hombre impío por medio de la predicación de Noé? Acompáñenme a la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 y en el versículo 18. La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 y en el versículo 18. Dice el versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual
pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hasta ahí. ¿Observan el paralelo, hermanos, con lo que acabamos de leer y de exponer? Noten pues también cómo esta es otra porción de la Escritura grandemente tergiversada y malinterpretada en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Muchas personas leen estas cosas y dicen, los espíritus encarcelados. No, sí, es que el Señor fue y les predicó a los espíritus encarcelados. De hecho, no sé si ustedes saben, hermanos, que se ha anunciado recientemente que el director de la famosa película de la Pasión de Cristo ha comenzado el rodaje de la segunda parte de esa película, cuya trama se centrará, dijo él, en los 3 días entre la muerte y la resurrección del Señor. Y como era de esperarse, se ha declarado que esta película abordará ciertamente la herética idea de que mientras Cristo estaba en la tumba, fue y le predicó a los espíritus encarcelados, que según ellos estaban en el seno de Abraham esperando ser liberados. Y se ha declarado que esta película va a incluir esas escenas. Pero vamos a tratar de demostrar, hermanos, lo herético de estas ideas a través de la correcta interpretación de este pasaje. Lo primero que nos es necesario aclarar es la vivificación o implantación de vida por parte del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo luego de su permanencia en la tumba por 3 días. ¿Eso qué tiene que ver? Nos va a ayudar a interpretar y entender el pasaje. Porque miren, el verso 18 comienza hablando de Cristo y dice, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cuando dice padeció, está hablando de su muerte. Y luego dice, siendo a la verdad muerto en la carne, miren, válgame la expresión, ya lo mató aquí en su narrativa, pero vivificado en espíritu. Ya nos habló de su muerte y de su resurrección. El Espíritu Santo, pues, es quien vivificó a nuestro Señor Jesucristo, como ya vimos. Y que es el Espíritu Santo el que lo está vivificando, y que esto es lo que está diciendo el texto, se confirma por la preposición de causa que existe en el texto original cuando nosotros leemos ahí al final del verso 18 que dice en espíritu. Nuestra versión Reina Valera dice en espíritu, cuando debería decir por el espíritu. Porque en el original existe una preposición de causa que se traduce como por y no como en. De hecho, la versión King James traduce como por y algunas otras versiones traducen por. Es la versión castellana, esta Reina Valera, la que traduce solamente en. Mi punto es que cuando nosotros leemos, pero vivificado en espíritu, y luego espíritu con E minúscula para acabarla, nosotros estamos pensando, bueno, estaba muerto, pero fue vivificado su espíritu y revivió o resucitó, y pues, qué bueno. Pero noten cómo esta sola preposición excluye al Espíritu Santo de toda esta operación. Lo saca de allí.
Por eso es importante las traducciones. Por eso son importantes. Pero bueno, como les decía, ustedes pueden corroborarlo, los que lo deseen en el original, y se darán cuenta de que allí se nos dice, fue vivificado en el Espíritu con E mayúscula. Este Espíritu es, por lo tanto, el Espíritu Santo. Lo siguiente que debemos ver, hermanos, es que debemos percatarnos entre la conexión de este Espíritu con las afirmaciones del versículo 19. Pues dice, en el cual también. Hasta ahí. Esta expresión en el cual muchas veces, hermanos, nosotros la usamos en nuestro lenguaje común incorrectamente. A veces escuchamos a personas usar mucho la expresión en el cual, y ese en el cual no va allí. No sé si me explico, no se dice así. Y el punto, hermanos, es que eso hace que perdamos el sentido de lo que se está diciendo. En este caso dice en el cual. ¿En quién? En el Espíritu. Y eso es lo que debemos tener bien claro. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Por lo que el texto estaría diciendo, Espíritu por el cual, o Espíritu por medio del cual fue y predicó. Hasta ahí por ahora para establecer este hecho. Lo que el texto nos está enseñando, hermanos, es que ciertamente Cristo, como el gran profeta y revelador de los misterios de Dios, ejerció su oficio profético a través de la operación del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. El texto nos está diciendo que es este Espíritu, pues miren, ¿de quién es la primera persona de la que nos está hablando? Cristo. La segunda persona de la que nos está hablando es el Espíritu Santo. Y luego dice, en el cual, o sea, en el Espíritu Santo fue, ¿quién fue? Cristo. Cristo en el Espíritu Santo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí entonces nos está diciendo que no fue Cristo en persona, no fue encarnado, no fue en su todo, en su yo, fue en el Espíritu. ¿Me explico? No fue en él, en su encarnación, sino ciertamente nos está diciendo que sí fue, pero fue primero en el Espíritu, es decir, por medio del Espíritu, por medio o a través o en el uso del Espíritu Santo, predicó. Por eso decíamos que el texto nos está enseñando que ciertamente Cristo, como el gran profeta y revelador de los misterios de Dios, ya vimos que los misterios de Dios solo los conoce Cristo y solo Cristo los puede revelar. ¿Y cómo los va a revelar a una época en la que Él todavía no está encarnado? ¿Cómo va a predicar en una época donde Él todavía no se ha encarnado? O por ejemplo, en una época donde ya ascendió al cielo. ¿Cómo va a seguir predicando como el gran profeta? Por medio del Espíritu. Cristo ha venido predicando y revelando la voluntad del Padre desde el principio y hasta el fin. ¿Y cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo, cuando no está
físicamente. Y eso es precisamente lo que el versículo 20 está confirmando, que Noé, a quien el mismo apóstol llama predicador o pregonero de justicia en 2 de Pedro 2:5, fue quien estuvo predicando cuando la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. Miren el versículo 20. Dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados? Miren, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. ¿Cuáles son entonces estos espíritus encarcelados? Nos dice el texto, los que estaban en los días de Noé. Y es claro, ¿no les parece? Estos estaban en los días de Noé y ellos vivieron en el tiempo en el que la paciencia de Dios, ¿cuál paciencia de Dios? Esa en la que dictó la sentencia y dijo, pero les voy a dar 120 años antes de ejecutar la sentencia. Esos 120 años fueron 120 años de paciencia, 120 años de gracia, 120 años en las que Noé preparaba el arca y entonces ocurriría la destrucción final. De manera pues es que Noé, a quien el apóstol llama el pregonero o predicador de justicia, fue quien estuvo predicando. Su predicación se centró en antes de que comenzara a construir el arca. Él estaba predicando y predicando y predicando Noé en aquel tiempo hasta que el Señor le dijo, ya ponte a construir el arca porque ya no contenderé más con el hombre. ¿Me explico? Noten entonces el claro paralelo con Génesis 6:3, donde el Espíritu de Dios contiende y alterca con el hombre. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la predicación de Noé. Por lo que encontramos entonces, pues, que aquí este texto nos está diciendo que fue por medio de la predicación de Noé. Y Génesis nos dice que es por el Espíritu Santo. Por lo que encontramos pues que el Espíritu Santo entonces capacita a Noé, alterca por medio de Noé con aquellas personas. Pero dado que los hombres impíos no obedecieron a la argumentación y al reconvenimiento y al llamado del Espíritu Santo por medio de la predicación de Noé, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre los impíos, nos dice 2 de Pedro 2:5. Observan entonces, pues, que por qué medio el Espíritu de Dios contendió con el hombre impío en los días de Noé. Por la predicación de Noé, precisamente. Observan el ejercicio, como vimos ya, que hace nuestro mismo Señor Jesucristo en su oficio profético a través de la sana y fiel predicación de la palabra de Dios en los predicadores del Evangelio. Es decir, que Cristo sigue predicando como el gran profeta y revelador de la verdad de Dios. ¿Y cómo lo hace? Por medio de los predicadores sanos del Evangelio. Y esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha,
a mí me desecha. Miren qué importante es esto, hermanos, porque dado que es Cristo en su oficio profético el que sigue revelando la voluntad de Dios, es el Espíritu de Cristo el que está operando a través de los sanos predicadores del Evangelio. Y los que no les oyen, a Él no le oyen. Y los que a ellos desechan, es a Cristo a quien desechan. Noten cómo entonces el Espíritu mismo, aunque era Noé quien estaba hablando, el Espíritu mismo es quien se da por el que está altercando. Y dice el Señor, no voy a seguir más altercando con ellos por medio de mi Espíritu. Pero ¿quién era que se estaba predicando? Noé. ¿Me explico? No descendía una paloma y les empezaba a hablar. No era quien les estaba predicando. Y noten entonces la interposición de la predicación que Dios inspira en ese sentido con el Espíritu Santo. Observen entonces que cuando se predica sana y fielmente la palabra del Señor, hay una operación del Espíritu Santo, no solo capacitando a los predicadores, sino también altercando con el hombre a través de ellos. Y eso es impresionante, hermanos, porque en el mundo evangelical dicen, no, pues ahí no está el Espíritu, ahí no se siente el Espíritu. ¿Saben? La Escritura nos dice que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está capacitando al predicador sano, evidentemente. Es el Espíritu Santo el que está allí porque le está capacitando y también le está capacitando a usted para que entienda lo que el predicador le está explicando. Allí está el Espíritu Santo obrando y operando. Y esto nos lleva entonces a la necesaria consecuencia de que con y por medio de la predicación, el Espíritu Santo está altercando con ustedes. ¿Sí? El Espíritu Santo al final es quien está pleiteando contra ustedes. Es el Espíritu Santo el que está denunciando el pecado. Es el Espíritu Santo el que está denunciando la hipocresía. Es el Espíritu Santo el que está denunciando la apostasía, que está contendiendo a través del predicador. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hablándonos del Espíritu Santo, nos dice, Él convencerá al mundo de justicia, de juicio. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo lo va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo lo va a convencer de pecado? Diciéndole, esto es pecado. ¿Y cómo nos convence el Espíritu Santo de pecado? Viene una luz cuando estamos orando y ¡zas! Somos convencidos de pecado. No, hermanos, el Espíritu Santo nos convence de pecado por medio de la predicación. Y ahí está el predicador, capacitado por la operación del Espíritu Santo, señalando el pecado como lo hacía Noé. Y así el Espíritu alterca con ustedes también por sus pecados. Porque la predicación de Noé
no solo era para los impíos, sino para los que decían que eran cristianos. Porque ya leímos que los que decían que eran cristianos, ¿cómo andaban? En la carne. ¿Y por qué será que el Señor solo se agradó de Noé y de sus hijos y destruyó a todos? Porque la genealogía santa para ese momento se había corrompido, hermanos, en el interior, porque yo supongo que los familiares de Noé seguían haciendo su culto y alabando a Dios según ellos, pero ya no de corazón. Y también, hermanos, también a ellos se los llevó el diluvio. Dicho sea de paso, por eso nos dijo el Señor Jesucristo que los últimos días antes de su segunda venida serían como los días de Noé. Que la apostasía sería tal, hermanos, que solamente quedarían en la tierra unos poquititos. ¿Cuándo nos dice el texto que había en la tierra? 8 personas, 8 cristianos en toda la tierra. Solamente. Y el Señor nos dice que previo a la venida del Señor será como en los días de Noé. Que los cristianos serán, pero poquitititos. Y todos los demás ya se habrán desviado. Impresionante, ¿no les parece? Pero dense cuenta entonces cómo el Espíritu de Dios es el que alterca con ustedes mediante la predicación de la palabra. El Espíritu de Dios contiende con ustedes y les dice, eso es pecado. Y ustedes altercan con él. Porque la enseñanza del texto no es que el Espíritu solo habla, sino que el Espíritu habla y el hombre dice, no, ¿por qué? Por eso dijimos al principio, esa expresión es litigio, es un alegato. El Espíritu Santo viene y dice, no, esto es pecado. Y usted dice, no, ¿por qué? No, yo no creo que eso sea pecado. ¿Qué está haciendo? Está contendiendo. Usted está contendiendo con el Espíritu Santo. Está rehusando al Espíritu Santo. Está resistiendo al Espíritu Santo. Y ese es el sentido en el que el texto nos dice que se resiste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está diciendo, eso es pecado. Y usted se rehúsa a creer que eso sea tan así. El Espíritu Santo les dice, eso es pecado. Y ustedes se defienden. Y ustedes contradicen. Y ustedes alegan como si estuvieran en un tribunal defendiendo su propia causa. Y defendiendo su propia causa para poder continuar haciendo eso que ustedes quieren seguir haciendo. Ese es el punto. Yo quiero seguirlo haciendo, aunque me digas que eso es pecado, pero como yo quiero seguirlo haciendo, no. Y ahí está el Espíritu Santo litigando, contendiendo, altercando con ustedes. Así que no olviden que es el Espíritu de Cristo el que está contendiendo con ustedes por medio de la sana predicación
fiel de la palabra. Y esa es la razón de que les incomode. Y esa es la razón de que no lo quieren aceptar. Y esa es la razón de que molesta. Porque hay herida, porque hay pecado, porque duele cuando nos tocan la llaga. Y también esa es la razón por la cual muchos terminan yéndose. Porque en un púlpito fiel el Espíritu Santo estará siempre altercando y altercando y altercando contra el pecado. Y o le hacemos caso, o perdemos la batalla y nos rendimos, o seguimos en pie de lucha. Y muchos, para seguir en pie de lucha, mejor se van. Pero imaginen, hermanos, entonces aquellas congregaciones en donde no se predica contra el pecado, en donde no se señala el pecado, ¿está el Espíritu Santo ahí hablando? ¿Está el Espíritu Santo ahí operando? No, aunque bailen y salten y hagan lo que sea. El Espíritu Santo no está allí. Observen lo que los pastores puritanos nos dicen respecto a estas cosas. Cito al pastor puritano John Owen, dice: el Espíritu dio asistencia a hombres santos para publicar y predicar la palabra de Dios a otros, como Noé, predicador de justicia. Esto fue para convencer al mundo y convertir a los elegidos, en lo cual el Espíritu de Dios luchó con los hombres, en Génesis 6:3, y predicó a los desobedientes. Termina la cita. Dice el pastor puritano Matthew Henry, en Génesis 6:3 hallamos la resolución de Dios de no forcejear para siempre con el hombre por medio de su Espíritu. El Espíritu luchó entonces mediante la predicación de Noé y mediante comprobaciones internas, pero fue en vano con la mayoría de los hombres. Por lo tanto, dice Dios, que no lucharás siempre. Y nos da unas notas. La primera dice: el bendito Espíritu se esfuerza con los pecadores por las convicciones y amonestaciones de la conciencia para volverlos del pecado a Dios. También dice: si el Espíritu es resistido, apagado y combatido, aunque se esfuerce mucho tiempo, no se esforzará siempre. Están yendo rápidamente a la ruina aquellos con quienes el Espíritu de gracia ha dejado de altercar. Termina la cita. Miren, hermanos, qué cosa tan temible es esto. El Espíritu alterca con ustedes. Pero si ustedes se resisten, y en ese sentido, repito, eso es resistir al Espíritu. Muchas veces tendemos a pensar y decir, no, es que ¿quién va a poder resistir al poder de Dios? No se trata de resistir al poder de Dios, sino al llamado de Dios, a la predicación de la palabra, a la persuasión del Espíritu Santo que nos está diciendo, esto que estás haciendo es pecado. Y uno dice, no, pero no, ¿qué está haciendo? Está resistiendo al Espíritu de Dios por medio de la predicación de la palabra. Si lo sigue resistiendo y el Espíritu le va a volver a decir, esto está mal, esto es pecado, y usted se sigue resistiendo,
y el Espíritu le vuelve a decir esto está mal, esto es pecado, y usted se sigue resistiendo y se sigue resistiendo y sigue diciendo no y sigue diciendo no y se resiste y no obedece, ¿qué va a hacer el Espíritu? Dice, yo ya hice mi trabajo. Les va a quitar al predicador, como les quitó a Noé, y se acabó. Y va a decir, tienes tanto tiempo de vida, porque se acabó. Que el Espíritu nos deje en paz con nuestro pecado es algo temible, hermanos. Que diga, no, ya no le vuelvo a decir más. No lo cree, no obedece. Ya no lo vuelvo a decir más. Eso es terrible, hermanos, porque es un signo de gran condenación. He escuchado personas que se consideran cristianas renegar porque la predicación les parece muy dura y constante sobre una u otra cosa y dicen, ya chole con lo mismo, siempre nos está hablando de lo mismo. Pero ¿no será que entonces el Espíritu Santo está altercando con usted sobre lo mismo porque no ha obedecido? Si el Espíritu le sigue hablando de lo mismo es porque usted no se ha arrepentido. Y tiemble de que el Espíritu de Dios mejor lo deje en paz. Porque si lo deja en paz, lo deja en prisión, encerrado para el día de la condenación. Y ese es el sentido, o más bien, ese es uno de los sentidos en los que podemos entender estar encerrados, esos espíritus encerrados. Pero veamos primero el otro sentido, pues aún tenemos una pregunta por responder. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados de los que habla el versículo que se les predicó nuestro Señor Jesucristo mediante su oficio profético a través del Espíritu Santo? Bueno, primeramente se refiere a todos los impíos a quienes nuestro Señor predicó por medio de Noé y que no se arrepintieron, sino que fueron condenados y destruidos y enviados al infierno. En otras palabras, parafraseando el texto diría, fue y predicó a las almas que ahora están en el infierno, mientras la paciencia de Dios aún aguardaba el diluvio. Esto porque aquí la palabra espíritus es equivalente a almas, no es otra cosa, sino almas. Y la palabra encarcelados, algunos de los eruditos nos dicen que es una metáfora que la Escritura ha usado otras veces para referirse al infierno, como en Mateo 5:25, en 2 de Pedro 2:4 y 5. De manera que entonces el Espíritu fue y predicó a estos que ahora están, a estas almas que ahora están en el infierno. Dice el pastor puritano Matthew Henry, cito, fue y predicó por su espíritu que luchaba con ellos
e inspiraba y capacitaba a Enoc y Noé para litigar con ellos y predicarles la justicia, como en 2 de Pedro 2:5. En cuanto a los oyentes, debido a que estaban muertos e incorpóreos, cuando el apóstol habla de ellos, los llama propiamente espíritus, ahora en prisión. No que estuvieran en prisión cuando Cristo les predicó, como pretenden la traducción vulgar latina y los expositores papistas, sino que estas personas eran desobedientes, es decir, rebeldes, intratables e incrédulos. Sus cuerpos fueron ahogados y sus espíritus arrojados al infierno, al que se le llama aquí prisión. Pero Noé y su familia, que creyeron y fueron obedientes, se salvaron en el arca. Los espíritus de los pecadores desobedientes, tan pronto como salen de sus cuerpos, son entregados a la prisión del infierno, de donde no hay redención. Termina la cita. Dice otro pastor puritano, Matthew Poole, cito, y predicó, a saber, por Noé, inspirado por él, para que fuera un predicador de justicia, para advertir a una generación malvada del juicio que se aproximaba y exhortarla al arrepentimiento. A los espíritus, almas de los hombres difuntos, a las que frecuentemente se les llama espíritus, y nos dice que esto lo encontramos en Eclesiastés 12:7, en Hechos 7:59, en Hebreos 12:23. En la cárcel, es decir, en el infierno, así se toma en Proverbios 27:20 o Mateo 5:25 y Lucas 12:58, donde se menciona la cárcel como tipo o representación del infierno. Y el siriaco traduce la palabra por Seol, que significa a veces la tumba, a veces el infierno. Termina la cita. De manera entonces, pues, que en esta interpretación, estos espíritus son las almas porque ya se murieron. Es como que el texto nos está diciendo a los que, por eso dice, en otro tiempo desobedecieron. Esos espíritus que ahora están encarcelados o ahora están en el infierno porque ya murieron. Pero hay también otra postura respecto a lo que significa esto de estar encarcelados, y esta nos la da otro pastor puritano que se llama Adam Clarke y nos dice, cito, a los espíritus encarcelados, dice, los habitantes del mundo antediluviano que, habiendo sido desobedientes y declarados culpables de las más flagrantes transgresiones contra Dios, fueron sentenciados por su justa ley a la destrucción, pero su castigo fue retrasado para ver si se arrepentían, y la longanimidad de Dios esperó 120 años que les fueron concedidos para este fin, durante los cuales, como criminales juzgados, detenidos bajo el arresto de la justicia divina, que esperaba o bien su arrepentimiento o la expiración del respiro para que el castigo pronunciado pudiera ser infringido. Y leo la conclusión, porque este es un pasaje muy, muy largo. Dice, he citado todas las autoridades de las copias más auténticas y correctas que la Vulgata para demostrar que de ellas no se desprende que el texto hable que Cristo fuera al infierno a predicar el Evangelio a los condenados,
o de que fuera a algún lugar fingido donde estuvieran detenidas las almas de los patriarcas, a quienes predicó y a quienes liberó en ese lugar y se llevó consigo al paraíso, lo que la Iglesia romana sostiene como un artículo de fe. Termina la cita. Este pastor, de hecho, cita al menos 4 de las versiones de los originales para demostrar que no es posible que este texto estuviera enseñando tal cosa. Así que, hermanos, el Señor conceda que podamos admitir nuestras rebeliones y la contención, el altercado que hemos hecho al Espíritu Santo y nos arrepintamos. Y si es necesario, volvamos en nuestros pasos y escuchemos nuevamente aquellas predicaciones a las que nos resistimos para que no nos resistamos más y el Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Oremos al Señor.